¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy es un nuevo día, es un nuevo domingo, un nuevo comienzo para estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y hoy esa casa y esa presencia lo vas a ver ahí en tu casa, ahí en tu hogar, ahí con tu familia o solo, como estés. Pero hoy es día del Señor. Y ese día va a ser ahí en donde tú estás, en tu lugar. Tu lugar se convierte en lugar de la presencia de Dios. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema del amor de Dios. Y el título de esta mañana es Ya no busques más. Ya no busques más. Es el título de este mensaje que habla acerca del amor de Dios. Y el texto de esta mañana, nuestro texto principal, nuestro texto base, es un texto que conocemos muchos de nosotros. Vamos a estarnos apoyando en 4 textos más. Pero este es nuestro texto principal y nuevamente les hago mención que estamos en la versión Palabra de Dios para Todos, así es que si no tienes esta versión puedes buscarla en internet, puedes apoyarte con la aplicación de la Biblia en tu celular, en tu tableta, iPad, lo que tengas. Y pues bueno, una vez más dando gracias a Dios por los medios, la tecnología, el internet, la plataforma de YouTube que nos hace estar nuevamente en una transmisión más de la Iglesia Cristiana del Buen Pastor. Y bueno, la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 16 al 17 y al 18. Este es quizá uno de nuestros primeros versículos como cristianos, uno de nuestros primeros versículos que nos hacen aprendernos o que nos hacen memorizar también. Si a algunos les tocó de pequeños cuando era en las clases dominicales también. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de Juan 3, 16, 17 y 18. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Oremos un momento, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por el mensaje que nos permite desarrollar en este tiempo. Señor, te damos gracias por este nuevo comienzo, por esta nueva mañana, por este nuevo inicio de semana, Señor, este nuevo comienzo de actividades hoy que es un día especial para ti, para estar en comunión contigo, para estar en comunión en tu casa, en tu presencia. Queremos pedirte que nos hables, decirte que aquí estamos, Dios, y que hoy que vamos a hablar acerca de tu amor, del amor de Dios, que nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, pero sobre todo a valorarlo, Señor. Gracias, Dios, por esa oportunidad que nos das de tratar nuevamente un tema más de tu palabra, de lo que tú has puesto en la Biblia. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buena manera de introducción, hermanos, quiero contarles una pequeña historia, una historia rápida. Y esta es una historia en Facebook que me pasó en mi muro, bueno, buscando en mi... miento, no en mi muro, buscando en el Facebook, en la información general, una, una persona que es conocida, allegada a mi familia, puso una publicación en su Facebook acerca de un texto, un versículo en la Biblia, sin poner obviamente que era un versículo de la Biblia, solamente como las palabras o las frases. Y era el de 1 Corintios 13 que hablaba acerca del amor. Y una pregunta que hacía, una semejanza, unas reflexiones era que ¿cuándo sería que ella iba a poder conocer ese amor o que alguien le iba a poder dar ese amor? O si habría una persona que sea capaz de darle ese amor o que tenga esa capacidad de amar de esa manera. Y yo le puse, yo le contesté ahí en el Facebook que no iba a poder encontrar ese amor en ninguna otra persona, porque ese amor es el amor de Dios y solo Él se lo puede dar. Y sabes que
muchos de nosotros podemos preguntarnos lo mismo, podemos hacernos esa misma pregunta de quién puede darme ese tipo de amor o qué persona puede amarme de esa manera, dónde puedo encontrar ese tipo de amor. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a desarrollar en esta mañana. Y yo quiero compartir contigo 3 puntos que puedo encontrar acerca de este versículo que hemos leído, este texto, en estos 3 versículos. Y el primer punto es: ¿cómo es el amor de Dios? Respondiendo al inicio, al versículo 16, la parte A, que dice de tal manera. ¿Cómo es esa manera? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo expresamos esa forma hecha realidad que dice de tal manera? Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 7 dice lo siguiente: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía. Nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Si te das cuenta, esta es una descripción muy larga de lo que es el amor, una descripción de los atributos, de las características del amor, de cómo describe la Biblia el amor. Y el contexto de esta parte de la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 nos habla acerca de que una persona sin amor no es nada. De nada le sirve tener dinero, posesiones, una posición política, dar todo su dinero a los pobres, hablar varios idiomas. Si no tiene amor, no es nada. Y la Biblia es muy enfática en esto, en que, de hecho, el libro de Romanos declara que en el amor se cumple toda la ley y que no debemos tener deudas con nadie excepto la deuda del amor. Y bueno, este era el versículo que estaba posteado o que estaba publicado en el Facebook de esta persona. Y si te das cuenta, esta descripción de amor, si nos ponemos a analizar un poco de quién es Dios, sabemos que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor en esencia. Dios es el amor en sí mismo. Y sabes una cosa, que al relacionar esto estamos hablando acerca del amor, ¿cierto? Y si decimos que Dios es amor, entonces estamos describiendo a Dios. Con estas características podríamos decir, al leerlo nuevamente, que Dios es paciente y bondadoso. Dios no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, eso es muy importante, no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de cosas injustas sino de la verdad, acepta todo con paciencia, siempre confía una vez más en ti, nunca te pierde la esperanza y Él tiene la capacidad de soportar todo. Tan es así que soportó el pecado del mundo. Entonces, este es como primer punto: ¿cómo es el amor de Dios? Es decir, en otras palabras, ¿cómo es Dios? Y el versículo 16a, en la parte A, dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo es esa manera? ¿Cómo es expresando esa forma de que de tal manera? Pues es en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7. Toda la descripción del amor. Esa es la manera en que Dios te ama, en la que Dios te amó y en la que Dios te seguirá amando. Así es que si alguna vez quieres saber cómo te ama Dios, ve a 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7. Si alguna vez quieres mostrarle a una persona cómo es que Dios lo ama, muéstrale 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7. Punto número 2. ¿Qué me dio el amor de Dios? O podríamos ponerlo en tiempo presente: ¿qué me da el amor de Dios? ¿Qué obtengo del amor de Dios? El versículo 16 en la parte B dice: todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para este segundo punto quiero utilizar una parte de la Biblia en donde el mismo Jesús habla, nuestro hermano Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo, habla en propias palabras, en primera persona. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Ojo ahí con lo que dice. Dice por mí, o sea, Jesús hablando.
Él dice que Él es la puerta y que si alguien pasa por esa puerta, que es Jesucristo, se salvará. Recordemos lo que dice la parte B del versículo 16, que todo el que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y Jesús lo confirma en Juan, en el versículo 9 del capítulo 10, que el que pase por esa puerta que es Jesús se salvará. Y fíjate lo que viene adelante, dice, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. El versículo 10 declara la parte final y esencial de esto, de esta parte del versículo 16b. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia, dice Jesús. Así es que, ¿qué me da el amor de Dios? Punto número 2. ¿Qué me da el amor de Dios? Te da salvación, te da vida eterna, te da ese acceso al cielo, a la vida eterna, a la salvación, a la gloria eterna, a estar con Él en las bodas del Cordero, a entrar en los cielos con Él. Nuestro tercer punto, que también vamos a hablar acerca de las palabras de Jesús. ¿Por qué en el segundo punto y en el tercer punto hago un pequeño paréntesis? ¿Por qué en estos dos puntos quiero utilizar palabras de Jesús? Creo que no hay mejor manera de describir algo o una frase, un texto, un pensamiento o una idea si no es del mismo autor, ¿no? Si no es que con las palabras del mismo autor. Alguien podría escribir algún comentario, alguien podría escribir alguna analogía, algún pensamiento contrario tal vez, pero qué mejor manera de describir que con las palabras de la misma persona que las dijo, ¿no? Entonces en el punto 2 ya lo vimos que son palabras de Jesús, y en el tercer punto vamos a ver el poder de creer. Tercer punto es el poder de creer. El versículo 18 de nuestro texto principal dice que el que crea en el Hijo de Dios no será condenado. Crea en el Hijo de Dios no será condenado. Es lo que dice el versículo 18. Si te das cuenta, aquí hablamos acerca de creer. ¿Y para qué me ayuda a creer? Para no ser condenado, lo que dice el versículo 18. Pero déjame leerte nuevamente el versículo 18. Y el versículo 18 dice: el que crea en tiempo presente en el Hijo de Dios, es decir, cualquier persona que lea esa parte de la Biblia marca un tiempo presente continuo, no un tiempo que ya pasó o un tiempo que pasará, sino que es permanente. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree, nuevamente tiempo presente, ya ha sido condenado, o sea, en tiempo futuro, o sea, tú ya estás condenado para el día de mañana, a partir de la fecha y a partir de ya, estás condenado por no haber, ahí ya está en tiempo pasado. ¿Por qué te condenaste? Por no haber creído en el Hijo único de Dios, dice el versículo 18. Y ahora sí, el tercer punto, el poder de creer. La palabra de Dios en el libro nuevamente de Juan, vámonos un poquito adelante. Hace un momento leímos Juan 10, ahora leeremos Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Y nuevamente palabras de Jesús. La Biblia dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús avienta la pregunta al final. ¿Crees esto? ¿Sabes este contexto de la Biblia? ¿Por qué da Jesús esas palabras de yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A Jesús le anuncian la muerte de Lázaro. Y en ese momento la familia, en este caso Marta y María, me parece, estaban tristes por la muerte de Lázaro, de su hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Viene Jesús y le anuncian la muerte de Lázaro, y en ese momento Jesús le dice: tu hermano volverá a vivir. Y confiesa, ¿no? Confiesa, dice: yo sé que él va a volver a vivir en el día de la resurrección. Y Jesús, aquí entra el versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, en otras palabras, como dice otro versículo,
que Jesús mismo hablando dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me quita la vida, yo soy la resurrección y la vida, versículo 25. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Fíjate lo que dice: el que cree. No dice el que predica, el que canta, el que ora, el que habla de mí, el que... No, el que cree en mí aunque muera vivirá, dice. Si alguien vive tiempo presente y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Y sabes por qué? Porque el versículo 16 de nuestro texto principal dice que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por eso que Jesús lo confirma en el capítulo 11 de Juan, diciendo que el que viva y crea no morirá jamás. Y así como Jesús preguntó al final del versículo 26, ¿crees esto? Es la misma pregunta que te hace hoy Jesús. ¿Crees esto? Iglesia Cristiana del Buen Pastor, ¿crees esto? Sabes, hoy el mensaje de hoy es bastante corto. Es un mensaje que quizá muchos de nosotros hemos escuchado. Pero ¿sabes qué es lo importante de esto en esta mañana? Que reflexionemos acerca del amor de Dios. Ese amor tan incondicional, ese amor tan único, tan incomparable con otras personas, con otras formas. El amor que ha tenido para contigo y para conmigo. No debemos de perder jamás el gozo de nuestra salvación. El gozo de haber sido salvos, de haber sido amados. Y si eso no te emociona, eso no te estremece en tu interior, hermano, no sé qué pasa contigo, no sé qué pasa, que necesitas algo que te estremezca más grande que el amor de Dios. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué es lo que estamos haciendo mal? Si esto como hijo de Dios no te emociona, cuidado. Cuidado, porque tal vez estás perdiendo el gozo de tu salvación, estás perdiendo tu primer amor. Y sabes una cosa, que no solamente esto de alegrarnos, de gozarnos, de estar conscientes del amor de Dios, sino también compartirlo, también anunciarles a otros ese mensaje de salvación, ese amor de Dios. Y yo declaro en tu vida y en mi vida que vendrán tiempos en los cuales tú hablarás en el nombre de Jesús, hablarás del amor de Dios, hablaremos del amor del Señor a aquellas personas. Es un tiempo en el cual la gente viene necesitada. Créelo, hermano, así lo siento, que cuando abramos nuevamente la iglesia del Buen Pastor va a llegar gente queriendo escuchar del amor de Dios. Y recuerda este mensaje, hermano, recuerda este mensaje, porque es tiempo de anunciar el amor de Dios. Tiempo de anunciar el amor de Dios, Iglesia Cristiana del Buen Pastor. Viene un tiempo en el cual la gente va a venir, va a llegar con sed, con hambre de la palabra, y ahí tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, mis hermanos, y con un mensaje tan corto y tan sencillo como este podemos anunciar el amor de Dios. Vamos a concluir con nuestro quinto texto, y con esto termino el mensaje, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: ustedes no han visto jamás a Jesús. Iglesia Cristiana del Buen Pastor, no has visto jamás a Jesús, pero aún así lo amas. Aún así lo aman, dice el versículo. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Déjame leerte nuevamente el versículo 8, mi hermano. Dice: ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Hermano, si ahí donde estás viendo el video tienes el impulso, la necesidad o el sentimiento, la sensación de saltar, de gritar de alegría por sentirte amado por el Señor, hazlo, hermano. Aquí la palabra lo está declarando, que tu gozo es maravilloso, que no se puede expresar con palabras. Hay muchas formas de alabar el nombre del Señor, amén. Así es que si en esta mañana te sientes ansioso, te sientes con ganas de brincar, de gritar, de cantarle una alabanza a Dios, hazlo, no te frenes, hazlo. Versículo 9, eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dice, estos dos versículos engloban todo lo que es Juan 3:16. Dice que no hemos visto jamás a Jesús, pero aún así lo amamos. Por ahora no lo vemos, pero creemos en Él, y eso nos llena de un gozo que no se puede expresar con palabras. Y eso significa que el resultado de nuestra fe, el resultado de creer en Dios, da como resultado nuestra salvación. Y es para lo cual vino Jesús a este lugar, a morir por ti y por mí y darnos la salvación.
Amigo, amiga que nos ves, hermano, hermana que nos ves, si hasta la fecha has estado buscando un amor extraordinario, ya no busques más. Recuerda el título de esta mañana, ya no busques más. El amor de Dios está a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué esperas, hermano? Dios te está esperando con los brazos abiertos. Tal vez perdiste ese primer amor, tal vez perdiste ese gozo de tu salvación, pero Dios está ahí diciéndote, te amo, te amo, te amo y quiero abrazarte, quiero que vengas nuevamente a mi camino. Amigo que nos estás viendo por primera vez, quiero decirte que Dios te ama. Él es el único que te puede amar de esa manera que has estado esperando, que has estado buscando. Dios te ama. Ya no busques más. Dios te bendiga.